Hola, buenas noches. Esta es la última sesión del Club de Lectura Deja de ser tú de este libro y vamos a hablar hoy de la meditación, capítulo 8, la desmitificación de lo místico y las ondas de tu futuro. Comenzamos leyendo y analizando. En el capítulo anterior he hablado sobre la necesidad de cerrar el vacío entre quienes somos y la imagen que damos al mundo. Cuando lo hacemos, podemos dar los pasos para liberar la energía que nos permitirá convertirnos en el yo ideal que deseamos ser, inspirándonos en algunas de las grandes figuras de la historia como Gandhi y Juana de Arco. Y como he señalado antes, uno de los secretos para abandonar el hábito de ser el mismo de siempre es intentar ser mejor observador, ya sea siendo más metacognitivo, observar tus pensamientos, aquietando la mente o prestando más atención a tu conducta y a las respuestas emocionales desencadenadas por los elementos de tu entorno. Pero la gran pregunta es, ¿cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes ser más observador, romper los vínculos emocionales con el cuerpo, el entorno y el tiempo y cerrar el vacío? La respuesta es sencilla, con la meditación. Existen muchas técnicas meditativas, pero en este libro espero ayudarte a sacar el mayor provecho posible de la meditación, acceder y entrar en el sistema operativo de la mente subconsciente para dejar de ser el mismo de siempre y pensar, creer, actuar y sentir de distinta manera. Para observar todo esto y en cuanto te hayas metido en el sistema operativo, reprogramar desde el subconsciente el cerebro y el cuerpo para renovar tu mente. Cuando tus pensamientos, ideas, acciones y emociones dejan de ser inconscientes y te das cuenta de ellos mediante la atención, rompes las cadenas de ser el mismo de siempre y te conviertes en una persona nueva. En el resto del libro te explicaré cómo llegar al punto de acceder al sistema operativo y ser consciente de tu inconsciente. Vamos con otra parte. Primera definición de meditación, el autoconocimiento. En el lenguaje tibetano, meditar significa conocer algo. Por esta razón, utilizo la palabra meditación como sinónimo de autoobservación y crecimiento personal. Después de todo, para conocer cualquier cosa debemos pasar un tiempo observándola. El momento crucial de cualquier cambio es cuando pasamos de ser algo a observar ese algo. Otra forma de ver esta transición es cuando pasamos de ser un actor o ser un actor espectador. Una analogía sencilla sería cuando los atletas o artistas quieren cambiar algo de su técnica y su entrenador les hace mirar un video en el que aparece. ¿Cómo iba a cambiar su técnica si no ves la diferencia entre lo antiguo y lo nuevo? Con tu antiguo yo y tu nuevo yo ocurre lo mismo. ¿Cómo vas a dejar de actuar de un modo particular si no eres consciente de él? A menudo uso la palabra desaprender para describir esa etapa del cambio. El proceso de conocerte funciona en ambas direcciones. Necesitas ver tu antiguo yo y tu nuevo yo. Debes observarte con una gran precisión y atención, como he descrito, para que ningún pensamiento, emoción o conducta inconsciente te pase desapercibido. Decide dejar ser el mismo de siempre. Cuando adviertes esos aspectos inconscientes de tu antiguo yo que reside en el sistema operativo del subconsciente, estás empezando el proceso de cambiar todo lo que no te gusta de ti. Por ejemplo, si quieres ser feliz, el primer paso es dejar de ser infeliz, es decir, deja de tener pensamientos que te hacen desdichado y de sentir emociones de pena, dolor y amargura. Si deseas ser rico, deja de hacer lo que te empobrece. Si quieres estar sano, deja de llevar un estilo de vida poco sano. Si eliminas los estímulos del mundo exterior, cerrando los ojos y calmándote, reduciendo los estímulos sensoriales, aquietando el cuerpo y dejando de centrarte en un tiempo lineal, advertirás lo que estás pensando y sintiendo. Y si empiezas a fijarte en tus estados inconscientes de la mente y el cuerpo y logras conocer tus programas automáticos inconscientes hasta ser consciente de ello, estarás meditando. La respuesta es sí. Meditar es conocerse a sí mismo. Si ya no eres esa antigua personalidad y en su lugar estás advirtiendo distintos aspectos de ella, ¿no crees que eres la conciencia observando los programas de tu identidad pasada? Es decir, si estás observando tu antiguo yo, ya no lo estás haciendo. Al pasar de la inconsciencia a la conciencia, has empezado a objetivizar tu mente subjetiva.
En otras palabras, al fijarte en tu viejo hábito de ser el mismo de siempre, comienzas a distanciarte de esos programas inconscientes y tienes más control sobre ellos. Por cierto, si logras contener estos estados habituales de la mente y el cuerpo, las células nerviosas dejan de activarse juntas y ya no siguen conectándose. A medida que puedas el hardware neurológico de tu antiguo yo, dejas de enviar las mismas señales a los mismos genes. Estás abandonando el hábito de ser tú. Contempla una expresión de tu yo nueva y mejor. Vamos a dar un paso más. En cuanto conoces tu antiguo yo hasta el punto de que ningún pensamiento, conducta ni sentimiento te hace caer sin darte cuenta en las pautas de antes, coincidirás conmigo en que sería una buena idea empezar a conocer tu nuevo yo. Por lo tanto, puedes preguntarte cuál es la mejor expresión de mí mismo que me gustaría ser. Al contemplar estos aspectos de tu yo, el lóbulo frontal se activa y empiezas a hacer que tu cerebro ya no funcione como antes. Mientras el lóbulo frontal, el jefe, se hace esta nueva pregunta. Contempla el paisaje del resto del cerebro y combina a la perfección todos los conocimientos y experiencias que ha almacenado en un nuevo modelo de pensamiento. Te ayuda a crear una representación interior para que te concentres en ella. Este proceso contemplativo construye nuevas redes neurológicas en tu cerebro. Mientras te haces esta pregunta fundamental, las neuronas empiezan a activarse y conectarse en nuevas secuencias, estructuras y combinaciones porque estás pensando de distinta manera. Y cuando haces que tu cerebro ya no funcione como antes, estás cambiando tu mente. Mientras planeas tus acciones, especulas sobre nuevas posibilidades. Piensas en formas innovadoras del ser y sueñas con nuevos estados mentales y físicos. Llega un momento en que el lóbulo frontal baja el volumen de los circuitos que procesan los tres grandes. En cuanto esto ocurre, él o los pensamientos que estás teniendo se convierten en una experiencia interior e instalan en tu sistema nervioso nuevos programas de software y hardware. Es como si en tu cerebro ya hubiera ocurrido la experiencia de ser tu nuevo yo. Y si repites este proceso cada día, tu yo ideal se convertirá en un estado mental al que te habrás habituado. Si te concentras tanto en el pensamiento que se convierte literalmente en una experiencia, lo que produce es una emoción y en cuanto se crea la emoción empiezas a sentirte como tu nuevo yo ideal y te acabas acostumbrando a este nuevo sentimiento. Recuerda que cuando el cuerpo comienza a responder como si la experiencia ya fuera una realidad presente, les estás enviando nuevas señales a tus genes y tu cuerpo empieza a cambiar ahora, antes de materializarse el episodio físico en tu vida. Y si repites este proceso a diario, también te acostumbras a este estado del ser. Si puedes conservar este nuevo estado de la mente y el cuerpo al margen del entorno exterior y de las necesidades emocionales físicas en el que trasciendes el tiempo, sucederá algo distinto en tu vida. Esta es la ley cuántica. Es decir, según el modelo de meditación con el que trabajarás, todo cuanto necesitas hacer es recordar quién no quieres seguir siendo hasta conocer tu antiguo yo, hasta el punto de desactivar y desconectar tu antigua mente para que no siga enviando las mismas señales a los mismos genes. Después debes contemplar a diario quién quieres ser. De este modo activarás y conectarás nuevos niveles mentales con los que entrenarás emocionalmente tu cuerpo para que se habitúe a esta mente nueva y surja de manera automática. Cambiar a nivel personal es esto. Una segunda definición de meditación, el autocultivarse. Además de su significado tibetano, meditar en sánscrito significa autocultivarse. Para cultivar la tierra también es necesario arrancar las plantas de la temporada anterior, ocuparse de las malas hierbas que crecen sin que nos demos cuenta y sacar las piedras que salen a la superficie pasando un rastrillo. Las plantas de la temporada anterior representan tus creaciones pasadas derivadas de los pensamientos, acciones y emociones que definen tu antiguo yo, al que te has acostumbrado. Las malas hierbas simbolizan las actitudes arraigadas, ideas o percepciones que tienes sobre ti que están socavando a nivel subconsciente tus esfuerzos y que no has advertido por estar demasiado distraído en otras cosas. Y las piedras representan las numerosas capas de obstáculos y las limitaciones personales.
Espero que a estas alturas entiendas que es imposible crear un nuevo futuro si sigues arraigado en el pasado. Tienes que limpiar los restos del antiguo jardín de la mente antes de cultivar un nuevo yo al sembrar las semillas de nuevos pensamientos, conductas y emociones que crean una nueva vida. Cuando cultivas algo, estás intentando controlarlo. Y esto es lo que necesitas cuando cambias cualquier parte de ti. En lugar de dejar que la vida siga su curso, intervienes en él y das los pasos para reducir la posibilidad de fracasar. Haces todo este esfuerzo para cosechar fruto. Cuando cultivas una nueva personalidad mediante la meditación, el gran fruto que deseas obtener es una realidad nueva. Crear una mente es como cultivar un jardín. Las manifestaciones que produces en el jardín de tu mente son como las cosechas que crecen de la tierra. Cuídalo bien. El proceso meditativo para cambiar de lo inconsciente a lo consciente. En resumen, el proceso meditativo consiste en dejar el hábito de ser el mismo de siempre y reinventarte, en desprenderte de tu mente y crear otra nueva, en eliminar algunas conexiones sinápticas y generar otras, en desmemorizar las emociones pasadas y preparar el cuerpo para una mente y unas emociones nuevas, y en dejar atrás el pasado y crear un nuevo futuro. Vamos a analizar más detenidamente varios elementos de este proceso. Como es natural para evitar que un pensamiento o sentimiento que no quieres tener te pase desapercibido, debes desarrollar las poderosas actitudes de la observación y la concentración. Los humanos tenemos una capacidad limitada de concentración y de asimilación de estímulos, pero podemos mejorar mucho el estado inconsciente en el que solemos vivir. Para dejar de ser el mismo de siempre, te aconsejo elijas un rasgo de la personalidad, una tendencia o una característica y te fijes solamente en ese aspecto de tu antiguo yo que quieres cambiar. Podemos ver aquí en la imagen el modelo biológico del cambio, el pasado desconocido, por ejemplo, a un futuro nuevo, de desaprender a reaprender, de cambiar el hábito de ser el mismo de siempre a reinventarte, de eliminar conexiones sinápticas y generar nuevas conexiones, desactivar y desconectar, activar y conectar, de memorizar una emoción en el cuerpo, condicionar el cuerpo a una nueva mente o emoción, desprenderte de tu mente, crear una nueva mente, conocer tu antiguo yo, conocer el nuevo yo. Desprogramar, reprogramar, vivir en el pasado, crear un futuro nuevo, energía antigua, futuro nuevo, energía nueva. El modelo biológico del cambio implica transformar el pasado conocido en un nuevo futuro. El proceso de cambiar exige primero desaprender y después aprender. Lo segundo es una función cerebral de activar y conectar. Y lo primero consiste en eliminar algo. El proceso de cambiar exige primero desaprender y después aprender. Lo segundo es una función cerebral de activar y conectar y lo primero consiste en eliminar algunos circuitos. Cuando dejas de pensar como siempre, cuando controlas tus habituaciones y dejas esas adicciones emocionales, empiezas a eliminar neurológicamente al antiguo yo. Y si cada conexión entre las células nerviosas constituye un recuerdo, en tal caso, al desmantelar esos circuitos, también desaparecen los recuerdos de tu antiguo yo. Y cuando pienses en la vida que llevabas y en cómo era, te parecerá como si fuera otra vida. ¿Dónde está ahora almacenado esos recuerdos? Los habrás entregado al alma como sabiduría. Cuando usamos la meditación para cambiar, cuando nos volvemos conscientes y atentos, llegamos a conocernos y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para eliminar los rasgos negativos de nuestra personalidad y cultivar los positivos. Estamos haciendo lo que los místicos han estado llevando a cabo durante siglos. Aunque trate el cambio desde una perspectiva biológica, los místicos también lo hicieron. La única diferencia es que ellos utilizan otra terminología para describir el proceso, pero el resultado final es el mismo, abandonar la adicción al cuerpo, al entorno y al tiempo. Solo podremos cambiar cuando nos distanciemos de ellos, es al pensar más allá de los tres grandes, cuando nos independizamos de ellos y volvemos a tener el control sobre nuestros pensamientos y sentimientos a diarios. Durante demasiado tiempo hemos estado viviendo con programas inconscientes que nos han estado controlando. La meditación nos permite volver a hacernos con el control. Lo primero que debemos hacer es ser conscientes de estas respuestas programadas. Es fundamental advertir cuándo y cómo surgen.
Las ondas de tu futuro es tener los conocimientos básicos de lo que ocurre en el cerebro durante la meditación. Te será muy útil cuando empieces a aprender y experimentar el proceso meditativo que encontrarás en la tercera parte. Seguramente ya sabes que el cerebro tiene una naturaleza electroquímica. Cuando las células nerviosas se activan, se intercambian cargas eléctricas que generan campos electromagnéticos. Como la diversa actividad eléctrica del cerebro se puede medir, estos efectos nos proporcionan una información importante sobre lo que estamos pensando, sintiendo, aprendiendo, soñando y creando, y cómo procesamos la información. La técnica más común empleada por los científicos para registrar los cambios en la actividad eléctrica cerebral es el electroencefalograma. Las investigaciones han descubierto una gran variedad de frecuencias de ondas cerebrales en los humanos que abarcan desde los bajísimos niveles de actividad registrados en el sueño profundo, ondas delta, el estado crepuscular entre el sueño profundo y el estado de vigilia, zeta, y el estado creativo e imaginativo, alfa, hasta las frecuencias superiores registradas durante los pensamientos conscientes, ondas beta, y las frecuencias más altas, ondas gamma, vistas en estados elevados de conciencia. Conforme los niños crecen, las frecuencias predominantes de su cerebro progresan de delta a zeta, luego alfa y después a beta. Nuestra tarea en la meditación es volvernos como un niño, pasando de beta a alfa para llegar a zeta. Y para el experto místico, después a delta. Entender la progresión de los cambios en las ondas cerebrales durante el desarrollo humano ayuda a desmitificar el proceso de la experiencia meditativa. La evolución de las ondas cerebrales en los niños de la mente subconsciente a la consciente. Delta. Desde el nacimiento hasta los 2 años de edad, el cerebro humano funciona sobre todo con las ondas cerebrales de menor frecuencia, de 0.5 a 4 ciclos por segundo. Este rango de actividad electromagnética se conoce como ondas delta, zeta. De los 2 a los 5 o 6 años, los niños empiezan a manifestar unas pautas del electroencefalograma un poco más altas. La frecuencia de las ondas Z son de 4 a 8 ciclos por segundo. Los niños que funcionan en Z viven en un estado similar al del trance y están conectados sobre todo a su mundo interior. Viven en el reino del abstracto y la imaginación y muestran pocos matices del pensamiento crítico y racional. Por esta razón, los niños pequeños tienden a aceptar lo que se les dice. Aquí está la evolución de las ondas cerebrales desde los 0 hasta los 12 años. A partir de los 12 años es que se empiezan a ver los diferentes tipos de ondas betas, alfas, betas y beta altas. Ondas alfa, de los 5 a los 8 años. Las ondas cerebrales vuelven a cambiar a una frecuencia alfa, de 8 a 13 ciclos por segundo. En esta etapa del desarrollo infantil empieza a formarse la mente analítica que permite interpretar y extraer conclusiones sobre las leyes de la vida exterior. Al mismo tiempo, el mundo interior de la imaginación tiende a ser tan real como el mundo exterior de la realidad. Los niños de este grupo de edad suelen tener un pie en cada mundo. Ondas beta, de los 8 a los 12 años. Y en adelante, la actividad cerebral aumenta incluso a frecuencias más altas. Cualquier onda en los niños superior a 13 ciclos por segundo es la frontera de las ondas beta. Estas ondas perduran en la adultez y van aumentando en diversos grados. Representan el pensamiento analítico. Después de los 12 años, la puerta entre la mente consciente y la subconsciente suele cerrarse. Las ondas beta se dividen en bajas, medias y altas. Conforme los niños se acercan a la adolescencia, pasan de las ondas betas de rango bajo a las de rango medio y alto, como se aprecia en la mayoría de los adultos. Resumen de los estados de ondas cerebrales en los adultos. Beta, si estás leyendo este capítulo, si estás leyendo este capítulo, seguramente estarás en el estado de vigilia habitual de las ondas beta. Tu cerebro está procesando la información sensorial e intentando crear un significado entre el mundo exterior y el interior. Ujú. Alfa, imagínate que ahora cierras los ojos y miras tu interior. Como has reducido mucho la información del entorno, entra menos información en el sistema nervioso. Tus ondas cerebrales se vuelven más lentas y entran en el estado alfa. Te relajas, te preocupas menos por los elementos de tu mundo exterior y te empiezas a fijar en tu mundo interior. Tiendes a pensar y analizar menos. En alfa, el cerebro se halla en un ligero estado meditativo
Cuando practiques la meditación, al llegar a la tercera parte de este libro, entrarás en un estado alfa incluso más profundo. Z. En los estados, las ondas Z surgen en el estado crepuscular o en el estado de lucidez, en el que estamos medio despierto y medio dormidos. La mente consciente está despierta y el cuerpo medio dormido. Es el estado en que un hipnoterapeuta puede acceder al subconsciente. En Z es cuando más programables somos porque no hay ningún velo entre la mente consciente y la subconsciente. Delta. Para la mayoría de nosotros, las ondas delta representan el sueño profundo. En este reino hay muy poca actividad consciente, el cuerpo se está renovando. Como este resumen demuestra, al pasar a un estado de ondas cerebrales más lentas, nos sumergimos más en el mundo interior del subconsciente. Lo contrario también es cierto, a medida que pasamos a estados de ondas cerebrales más altas, más conscientes, nos volvemos y más nos centramos en el mundo exterior. A base de práctica empezarás a conocer estos terrenos de la mente. Si persistes en ello, llegarás a advertir la sensación que te produce cada patrón de ondas cerebrales. Sabrás que cuando estás analizando, pensando algo demasiado, te encuentras en beta. Advertirás cuando no estás presente en la vida porque estás pasando de las emociones del pasado a intentar prever un futuro conocido. También notarás cuando estás en alfa o en zeta porque sentirás su coherencia. Con el tiempo sabrás cuándo estás ahí y cuándo no lo estás. Estos son los diferentes tipos de ondas cerebrales, comenzando desde la beta, pasando por la alfa, un poco menos frecuente, la frecuencia de la onda, zeta, delta ya en un estado de meditación y las ondas gamma que vamos a hablar ahorita de ellas. Gamma, las ondas cerebrales más rápidas. Las ondas cerebrales de frecuencia más rápida documentadas son las gamas de 40 a 100 hercios. Una gran cantidad de actividad gamma coherente en el cerebro suele asociarse con estados mentales elevados como la felicidad, la compasión e incluso una mayor atención, que suele implicar una mejor formación de los recuerdos. Es un nivel de conciencia muy alto que la gente tiende a describir como una experiencia trascendente o cumbre. Para nuestro propósito, considera las ondas gamma como el efecto secundario de un cambio en la conciencia. 3 niveles de ondas betas gobiernan nuestro estado de vigilia. Vamos a conocer aquí los 3 estados de ondas beta. Beta de rango bajo. Podría definirse como un estado de atención relajada e interesada que se encuentra entre los 15 y 13 hercios. Papi, estoy ocupada. Voy, ya va, un segundo. Beta de rango bajo. Podría definirse como un estado de atención relajada e interesada que se encuentra entre los 13 y 15 hercios. Si disfrutas leyendo un libro y te es familiar el tema del que se trata, tu cerebro seguramente está funcionando en beta baja porque estás presentando un cierto grado de atención sin encontrarte en un estado de alerta. Beta de rango medio se genera cuando estás concentrado en un continuo estímulo exterior. El aprendizaje es un buen ejemplo de ello. Si te hicieran un examen de lo que has leído mientras disfrutabas del libro, en beta baja tendrías que espabilarte un poco y se daría una mayor actividad neocortical, como en el caso del pensamiento analítico. La beta media funciona entre los 16 y 22 hercios. La frecuencia de beta de rango medio, incluso hasta cierto punto, la de rango bajo, refleja el pensamiento consciente o racional y es un estado de alerta. Son el resultado de la actividad de la neocorteza al asimilar los estímulos del entorno por medio de los sentidos y reunir la información en un bloque para crear un nivel mental. Como te imaginarás, centrarnos en lo que vemos, oímos, saboreamos, sentimos y olemos requiere una gran complejidad y actividad cerebral para producir este grado de estimulación. Beta de rango alto. Se caracteriza por un patrón de ondas cerebrales de 22 a 50 hercios. Los patrones de beta alta se observan en las situaciones estresantes, momentos en los que se producen en el cuerpo las peligrosas sustancias químicas del estado de supervivencia. Mantener esta continua concentración, un estado de excitación tan alto, no es la clase de atención que se da al aprender, crear, soñar, resolver un problema o incluso curarnos. En realidad, se podría decir que un cerebro en beta alta está funcionando con demasiada concentración.
La mente está demasiado excitada y el cuerpo demasiado estimulado para funcionar bien. Beta alta. Un mecanismo de supervivencia a corto plazo, fuente de estrés y desequilibrio a largo plazo. Las emergencias siempre crean una considerable necesidad de aumentar la actividad eléctrica en el cerebro. La naturaleza nos ha dotado con la respuesta de lucha o huida para ayudarnos a centrarnos rápidamente en posibles situaciones peligrosas. La fuerte estimulación fisiológica del corazón, los pulmones y el sistema nervioso simpático produce un drástico cambio en los estados psicológicos. Nuestra percepción, conductas, actitudes y emociones se alteran. Esta clase de atención es muy distinta de la que normalmente usamos. Nos hace actuar como un animal acelerado con un gran banco de memoria. La balanza de la atención se decanta por el entorno exterior, lo que provoca un estado mental demasiado focalizado. La ansiedad, preocupación, ira, dolor, sufrimiento, frustración, el miedo, incluso los estados mentales competitivos, producen ondas de beta, rango alto, que predominan durante la crisis. A corto plazo es un mecanismo muy útil para el organismo. Esta clase de intensa atención tan focalizada no es mala. Salimos del apuro porque nos permite realizar muchas cosas. Pero si seguimos en estado de emergencia durante mucho tiempo, las ondas beta alta nos hacen perder el equilibrio por la gran cantidad de energía que gastamos en mantener ese estado y porque es el patrón de ondas cerebrales más reactivo, inestable e irregular de todos. Cuando el estado de beta alta se vuelve crónico e incontrolado, el cerebro se ve obligado a trabajar más allá de sus límites saludables. Por desgracia, la mayoría de la población funciona en beta alta la mayor parte del tiempo. La continuidad de ondas betas altas afecta al cerebro. Para entenderlo mejor, piensa en el funcionamiento normal del cerebro como parte del sistema nervioso central que controla y coordina todos los otros sistemas del cuerpo. Hace latir al corazón, se ocupa de la digestión, regula el sistema inmunitario, mantiene el ritmo respiratorio, equilibra las hormonas, controla el metabolismo y elimina los desechos, por citar algunas funciones. Tener continuamente pensamientos basados en la supervivencia genera sentimientos de ira, miedo, tristeza, ansiedad, depresión, que son emociones de baja frecuencia. Estas emociones tóxicas se nos pegan tanto que intentamos analizar nuestros problemas desde ese estado mental, con lo que generamos aún más pensamientos de supervivencia. Ten en cuenta que también la respuesta a estrés se puede activar con un simple pensamiento. Nuestra forma de pensar favorece un estado mental y físico en particular, y este estado nos hace pensar a su vez de la misma forma, perpetuando este círculo sin fin. Es la serpiente que se muerde la cola. Cuando las ondas beta altas duran demasiado tiempo, generan un cóctel poco sano de sustancias químicas del estrés que altera el equilibrio del cerebro como una orquesta sinfónica desafinada. Unas partes del cerebro dejan de coordinarse bien con otras y regiones enteras empiezan a funcionar por separado y en oposición con otras. El cerebro, como un hogar dividido, deja de comunicarse de un modo organizado y holístico. A medida que las sustancias químicas del estrés obligan a la neocorteza cerebro pensante a segregarse más aún, funcionamos con alguien con un trastorno de personalidad múltiple, solo que experimentamos todas las personalidades al mismo tiempo en lugar de por separado. Cuando las señales desordenadas e incoherentes proceden del cerebro, envía mensajes electroquímicos erráticos e incontradictorios por el sistema nervioso central al resto de los sistemas fisiológicos. El cuerpo se altera, perdiendo la homeostasis o el equilibrio y preparando el terreno para la enfermedad. Si vivimos durante largos periodos de este altísimo estado de estrés que genera una función cerebral caótica, el corazón trabaja demasiado, la digestión se altera y el sistema inmunitario se debilita, produciendo resfriados, alergias, cáncer, artritis, reumatoide y cualquier cantidad de otras enfermedades. Todas estas consecuencias se derivan de un sistema nervioso desequilibrado que funciona incoherentemente debido a la acción de las sustancias químicas del estrés y a las ondas betas de alto rango que nos hace experimentar el mundo exterior como la única realidad. La continuidad de ondas beta altas hace que nos cueste mirar en nuestro interior. El estrés del que está hablando es producto de nuestra adicción a los tres grandes. El problema no está en ser consciente o estar alerta, sino que nuestro estado
de ondas beta alta, estamos concentrados casi exclusivamente en el entorno, en las partes y funciones de nuestro cuerpo. Cuando estamos tan obsesionados con el mundo exterior, nos cuesta centrarnos en nuestra realidad interior. No podemos concentrarnos más que en los test grandes. Nuestra mente no puede ir más allá de los límites de nuestro restringido foco de atención y nos obsesionamos con los problemas en lugar de pensar en soluciones. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar de aferrarnos a lo externo y mirar en nuestro interior? El cerebro, al funcionar en beta alta, no puede cambiar fácilmente de marcha para pasar al reino imaginario de alfa. Cuando estamos atrapados en las ondas beta altas, nos cuesta aprender porque la mayor parte de la información que entra en nuestro sistema nervioso tiene que ver con la emoción que estamos sintiendo. Al ser presa de estas emociones, estamos pensando en el pasado y el cerebro no puede procesar el momento presente. No hay espacio para que lo desconocido surja en nuestro mundo. Nos sentimos separados del campo cuántico y ni siquiera podemos considerar nuevas posibilidades para nuestras circunstancias. El cerebro, en lugar de estar en un estado creativo, está obsesionado con la supervivencia, preocupado con los peores escenarios posibles y además la mayoría de la información que el sistema registra es afín a ese estado de emergencia, porque cuando todo nos parece una crisis, el cerebro antepone la supervivencia al aprendizaje. Las señales incoherentes de las ondas beta altas nos dispersan. Como te puedes imaginar, cuando el cerebro funciona en ondas beta altas y está procesando la información sensorial, se puede crear un cierto caos. Aquí pueden ver las ondas cerebrales centradas en el tiempo podrían tener esta forma. Centradas en el entorno, esta otra forma, y centradas en el cuerpo podían tener esta forma. Tu atención dividida al intentar centrarte en los tres grandes que hemos visto anteriormente podría crear un patrón de ondas cerebrales como este. Imagínense. Cuando estamos centrados en las tres dimensiones, el entorno, el cuerpo y el tiempo, el cerebro intenta integrar las diferentes frecuencias y los patrones de onda que genera, lo cual exige una enorme cantidad de tiempo de procesamiento y de espacio. Pero si logramos dejar de centrarnos en una de estas dimensiones, los patrones de onda de nuestro cerebro serán más coherentes y los procesaremos mejor. La toma de conciencia y no el análisis es lo que nos permite entrar en el subconsciente. Si estás siempre analizándolo todo, o sea, de tener una mente analítica, es que te encuentras en una frecuencia de onda beta y no puedes entrar al subconsciente. Aquí hay una diferencia entre una señal coherente y una incoherente. Podemos ver aquí con esta pistolita las ondas coherentes y las ondas incoherentes saliendo de un foco, por ejemplo, de una bombilla incandescente. La expresión parálisis por análisis le viene como anillo al dedo a este estado. Es lo que nos pasa cuando vivimos la mayor parte del tiempo en el rango beta. El único momento en que no estamos en esta frecuencia es cuando dormimos. En el sueño, la actividad cerebral se encuentra en rango delta. Modelo del proceso meditativo. Son varias figuras, vamos a ir viendo. La mente en sus inicios, este círculo representa la mente. Cuando nacemos, vivimos todo el tiempo en el reino subconsciente, 100% subconsciente. La mente en desarrollo, con el tiempo empezamos a aprender al asociar por medio de los sentidos distintas interacciones entre nuestro mundo interior y nuestro mundo interior, identificaciones y asociaciones positivas y negativas y hábitos y conductas. La meditación nos lleva al subconsciente más allá de la mente. Ya después tenemos, a partir de los 6, 7 años, tenemos el 95, cómo va a funcionar nuestra mente con el resto, por el resto de la vida, va a ser 5% de mente consciente de 7 a 12 años y el 95% de la mente es subconsciente. Se empieza a formar la mente analítica entre los 6 y 7 años. Actúa como una barrera para separar la mente consciente de la mente subconsciente y normalmente acaba de desarrollarse a los 7, 12 años. Y la mente está formada, como dijimos, un 5% mente consciente, lógica, razonamiento, creatividad, fuerza de voluntad y fe, y un 95% de mente subconsciente, hábitos y conductas. La meditación abre la puerta para que separe la mente consciente de la subconsciente, es decir, que haya
una conexión. Meditamos para entrar en el sistema operativo del subconsciente, donde residen todos los hábitos y conductas negativas y cambiarlos por otros más provechosos que nos apoyen en la vida. La meditación nos lleva más allá de la mente analítica. Esta flecha que vemos aquí es como la meditación hace que pasemos de la mente consciente a la mente subconsciente, que logremos traspasar esa barrera. La meditación nos hace pasar de las ondas beta a las ondas alfa y zeta. Veamos ahora cómo puedes aprender a cambiar de marchas y acceder a otros estados de ondas cerebrales para trascender tu relación con el cuerpo, el entorno y el tiempo. A base de práctica podrás pasar de las ondas beta de alta frecuencia a las ondas alfa y zeta. Y a medida que lo consigas, abrirás las puertas a un auténtico cambio personal. Irás más allá del estado mental más común, alimentado por las reacciones del estado de supervivencia, y entrarás en el reino de la mente subconsciente. Durante la meditación trasciende los sentimientos del cuerpo, deja de estar a merced del entorno y pierdes la noción del tiempo. Te olvidas de ti como identidad. Al cerrar los ojos, reduce los estímulos del mundo exterior y la neocorteza tiene menos cosas en las que pensar y analizar. Por eso logras contener la mente analítica y la actividad eléctrica de la neocorteza se calma. Luego, cuando entras en un estado atento, sereno y concentrado y te centras en algo de manera relajada, el lóbulo frontal se activa automáticamente, con lo que disminuye la actividad sináptica del resto de la corteza. Al bajar el volumen de los circuitos cerebrales que procesan el tiempo y el espacio, el cerebro también empieza a emitir ondas alfa. Acabas de pasar del estado de supervivencia a un estado más creativo, y el cerebro se reajusta de manera natural a estos patrones de ondas cerebrales más ordenados y coherentes. Durante el sueño puedes bajar y subir las escaleras como si nada. Cuando te duermes, pasas por todo el espectro de las ondas cerebrales, desde las ondas beta a las alfa, zeta y delta. Al despertar por la mañana, pasas de las ondas delta a la zeta, alfa y beta, y recobras la conciencia. Cuando recuperas el sentido al abandonar el mundo de las profundidades, recuerdas quién eres, los problemas de tu vida, la persona que duerme a tu lado, la casa que posees donde vives, y sorpresa, por medio de la asociación, vuelves a beta y ser el mismo de siempre. La mejor hora para meditar: por la mañana y por la noche, cuando se abre la puerta del subconsciente. Debido a los cambios en la química cerebral que tienen lugar a diario, el cerebro produce serotonina, un neurotransmisor diurno que nos hace estar alerta, y melatonina, un neurotransmisor nocturno que nos relaja para el sueño. La puerta del subconsciente se abre 2 veces: al acostarse por la noche y al despertar por la mañana. Por eso es una buena idea meditar por la mañana o por la noche, porque te resultará más fácil entrar en un estado alfa o zeta. Aquí tenemos la función de las ondas cerebrales. Cuando estamos a nivel consciente de las ondas, pasamos de las ondas beta a las ondas alfa, y ya el estado meditativo de las ondas alfa a las ondas zeta, y de delta cuando estamos en el sueño profundo. Controla la evolución en la meditación. Las prácticas contemplativas interiores hacen que la mente, el cuerpo y el cerebro estén presentes, en lugar de estar estresados anticipando alguna situación futura con la que nos hemos obsesionado. La meditación hace que el cuerpo-mente deje de estar anclado en el pasado y nos libera de las emociones que nos enganchan a la misma vida de siempre. La evolución es la siguiente: si en el estado de vigilia te encuentras en ondas beta de bajas a altas, dependiendo de tus niveles de estrés, en cuanto te sientas con la columna derecha, cierras los ojos, respiras hondo varias veces y miras en tu interior, se desactiva el sistema nervioso simpático y se activa el parasimpático. El sistema de protección del estado de emergencia, lucha, miedo, huida se desactiva, y se activa el mecanismo de protección interno para la regeneración a largo plazo. A medida que el cuerpo se relaja, tus patrones de ondas cerebrales empiezan a pasar a alfa. Si realizas bien la meditación, los patrones de onda de tu cerebro se volverán más coherentes y ordenados. Dejarás de concentrarte en los tres grandes para convertirte en sin cuerpo, sin espacio y sin tiempo. Ahora empiezas a sentirte conectado, completo y equilibrado.
y sientes las emociones elevadas más sanas de la confianza, la dicha y la inspiración. Una buena orquestación genera coherencia. La diferencia entre las ondas cerebrales coherentes e incoherentes. Cuando es coherentes, como vemos en la parte izquierda, las áreas están sincronizadas. Me siento completo, me encanta mi vida, soy espontáneo, me siento despejado, confío en el universo. Cuando están desincronizadas o incoherentes, hay varios pensamientos que no tienen sentido y mire cómo se comportan las ondas cerebrales. Me duele la espalda, no puedo dormir, me siento enfermo. Es el pensamiento que es lo que hace. Por eso en la derecha el cerebro está enfermo y está desintegrado. Tu tarea es interpretar una obra maestra. Así que ante esta banda de músicos indisciplinados, egocéntricos y engreídos que creen que su instrumento musical tiene que oírse por encima de los otros, insistes en que toques juntos sintiendo la dirección de tu batuta. Llegará un momento en que asumirán tu liderazgo como director y actuarán como un equipo. Es el momento en que las ondas cerebrales se vuelven más sincronizadas y pasan de beta a alfa y zeta. Aumenta la cantidad de circuitos individuales que empiezan a comunicarse de manera ordenada y a procesar una mente más coherente. Tu mente deja de ser estrecha de miras, sobreconcentrada, obsesiva, compartimentalizada y deja de pensar en el estado de supervivencia para volverse más abierta, relajada, holística, presente, ordenada, creativa y simple. Es el estado natural del ser en el que se supone que deberíamos vivir. Un cerebro coherente es el escenario idóneo para la curación. Esta nueva señal ordenada y sincronizada que el cerebro le envía al cuerpo organiza los diversos sistemas en homeostasis. El sistema cardiovascular, el sistema digestivo, el sistema inmunitario también se vuelven coherentes. A medida que el sistema nervioso se reajusta a sí mismo, la enorme cantidad de energía que consumía el estado de supervivencia ahora se puede utilizar para la creación, el cuerpo empieza a curarse. Meditación más acción. Una mujer abandona su estado de carencia. Monique de Montreal contó hace poco su asombrosa experiencia. Durante la mayor parte de la adultez había estado viviendo sin darse cuenta en un casi constante estado de carencia. No tenía dinero, no tenía energía, le faltaba tiempo. El alquiler de su consulta había subido. Total que se hizo ella el firme propósito de cambiar de su personalidad, creando un modelo de quién quería ser, de cómo quería pensar y sentir. Se imaginó como una mujer que tomaba las decisiones disponiendo de una gran cantidad de energía, tiempo y dinero. Y lo más importante es que su meta de convertirse en esta persona era tan firme como precisa era su visión. Sabía quién no deseaba seguir siendo y había planeado cómo quería que su nuevo yo pensara, sintiera y se comportara. Cuando estamos tan decididos a conseguir lo que nos proponemos y vemos con tanta claridad la nueva realidad deseada, la claridad y la coherencia de estos pensamientos producen las emociones correspondientes. Monique empezó a vivir su vida desde la perspectiva de alguien con un montón de energía y dinero que ha satisfecho todas sus necesidades. Se sentía de maravilla, por supuesto, no desaparecieron todos los problemas de su catálogo de preocupaciones, pero estaba aprendiendo a vivir con otra mentalidad. Entonces, bueno, cambió mucho su manera de pensar con respecto a la meditación. Cómo el cerebro coherente nos ayuda en el día a día. Antes de terminar este capítulo, me gustaría hablar de otro tema que menciona en Desarrolla tu cerebro. Trata de unos monjes budistas que fueron objeto de un estudio en la Universidad de Wisconsin. Estos supermeditadores podían entrar en un estado de ondas cerebrales coherentes que iba mucho más allá de lo que la mayoría de nosotros somos capaces. Durante el estudio, cada mañana meditaban mientras los investigadores monitorizaban la actividad de sus ondas cerebrales. Después de la sesión, al abandonar el campus, lo mandaban a la ciudad para que hicieran lo que les apeteciese, visitar museos, ir de compra o cualquier otra cosa. La mayoría de personas, al enfrentarnos a la profusión y confusión de los estímulos del mundo exterior, nos refugiamos en el estado de supervivencia, producimos las sustancias químicas del estrés. Con el tiempo, si puedes de manera repetida crear una coherencia interior como la de esos monjes, tú también podrás relacionarte con el entorno exterior sin seguir sufriendo los efectos limitadores de sus perturbadores estímulos, y gracias a ello no tendrás las reacciones nerviosas que te obligan a volver con tu antiguo yo conocido que tanto deseabas cambiar. Si sigues meditando y creando coherencia dentro de ti,
Además de eliminar un montón de condiciones físicas negativas que acosan a tu cuerpo, progresarás hacia el yo ideal que has visualizado. Tu coherencia interior contrarrestará los estados emocionales reactivos negativos y te permitirá desmemorizar las conductas, pensamientos y sentimientos que los creas. En cuanto alcances un estado neutral vacío, te será mucho más fácil experimentar uno más elevado como la compasión o sentir una pura alegría, amor, gratitud o cualquier estado emocional elevado. Perdón, porque estas emociones ya son de los más coherentes. Y cuando al progresar en el proceso meditativo produzcas un estado de ondas cerebrales que reflejen esta pureza, empezarás a ir más allá del cuerpo, el entorno y el tiempo. Los factores que antes te generaban estados emocionales limitadores ya no serán ellos los que mandes, sino tú. Al encarnar los conocimientos, estás preparado para la experiencia. Recuerda que el conocimiento es el precursor de la experiencia. Toda la información que has leído que te ha estado preparando para una experiencia, en cuando aprendas a meditar y lo apliques en tu vida, empezarás a ver los frutos. En la siguiente parte aprenderás a poner en práctica toda esta información y todos los aspectos de tu vida comenzarán a cambiar de manera apreciable. Voy a leer solo un poco de la tercera parte, lo que hemos estado viendo en la parte de meditación. Se llama Avanzas hacia tu nuevo destino y cómo es el proceso meditativo, introducción y preparación. Como ya he señalado, el objetivo principal de la meditación es dejar de poner la atención en el entorno, el cuerpo y el paso del tiempo para fijarte en tus intenciones y pensamientos, en lugar de todas las cosas exteriores. Así podrás cambiar tu estado interior independientemente del mundo exterior. Meditar también te permite ir más allá de la mente analítica para acceder al subconsciente. Algo importantísimo porque es el subconsciente donde residen todos los malos hábitos y conductas que deseas cambiar. Sabes que le estás empezando a coger el tranquilo cuando todos tus pasos de meditación te parecen una secuencia fácil y fluida y produces el resultado deseado. Esto es lo que harás al aprender a meditar como un proceso paso a paso. Este fue el programa que les sugerí cuando comenzamos el taller. Hicimos la semana 2 la inducción, en la tercera semana el paso 2, en la tercera semana paso 3 y les voy a pasar el paso 4 y 5 completos con toda la meditación completa para que lo hagan. Lo tengo pendiente, les pido una disculpa, pero sigan, si no han meditado nunca, hágalo en la mañana y en la noche. Si les hace muy pesado, escojan una de las dos, en la mañana y en la noche con la parte de inducción, que es así se las pasé. Luego, en este mismo capítulo van a haber preguntas, hay preguntas que se tienen que hacer de qué emoción es la que quieres desmemorizar, trabajar con ella. Esto es actividad para ustedes. Ya queda de su parte leer todo esto, abrir la puerta al estado creativo y todo eso. Y bueno, por supuesto, el grupo queda abierto. Seguimos comunicándonos y bueno, ya les subo esta última clase. Les pido disculpas por los problemas técnicos y bueno, les agradezco mucho el haber estado aquí. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo libro y a más tardar el lunes ya les estoy compartiendo su meditación completa de Deja de ser tú. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, les deseo lo mejor del mundo. Buenas noches. No manches, ahora hasta qué hora.